de Malaquías, ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Cierto o falso? Ahora viene la Biblia y dice, por cuanto los ladrones no entrarán, entonces el que no diezma no entra. ¿Ya? El que no diezma no entra al reino de los cielos. El diezmo me entra a los cielos, el diezmo me abre los cielos, el diezmo me reprende al enemigo, el diezmo me da una bendición, el diezmo... Dice esta pastora, ¿por qué? Hablemos del diezmo, esa obra de benevolencia que inició por Abraham y terminó por... Cierto, ¿por quién terminó? Gracia y paz, mis hermanos, bienvenidos a este su canal, La Fe a través del tiempo. Como ya vieron en la introducción, hoy hablaremos del diezmo, nuevamente. Así que, si quieres saber si el diezmo está vigente hoy en día y si realmente debemos de darlo en las iglesias hoy, quédate hasta el final porque será de mucha ayuda y mucha bendición este tema para tu vida. Comencemos. Hay muchas formas de iniciar una historia, pero esta iniciará por el principio. Vayamos al libro de Génesis y veamos qué encontramos allí. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma alto recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Génesis 14, 17, 20. Este es el primer caso de diezmo en la Biblia, del cual han surgido muchas teorías, tales como que se debe de diezmar hoy en día porque el diezmo precede la ley, o sea, fue antes de la ley. Voy a repetirlo otra vez. En ninguna parte del Nuevo Testamento aparece un versículo que elimine la práctica del diezmo. Sí, Pablo dijo que llame por ley. ¿Y a usted quién le dijo que el diezmo es de ley? Ya yo le enseñé a usted que el primero que diezmó, ¿quién fue? Y cuando eso no existía, ¿la ley de quién? Muy bien. Excelente. Lo que esta persona está diciendo suena muy bien y tiene mucha lógica, realmente. Pero, en primer lugar, hay que ver lo que dice el texto. Y es que el texto expresa que Abraham viene de una guerra, recibe una bendición y da el diezmo de todo el motín, o sea, de todo lo ganado en batalla. Le da el diezmo a Melquisedec después de que recibe la bendición. El segundo evento que hay que mirar es que eso es una sola vez que Abraham lo hace, no lo vuelve a hacer. Ni con él mismo, o sea, ni con Melquisedec, ni tampoco con otro rey o otra persona de gran altura en aquel tiempo. Claro, la Biblia no registra que él se encontró con otra persona más, pero lo que trato de decir es que solamente es un evento de una sola vez. La Biblia no instituyó el diezmo en Génesis. No hay afirmación jamás por parte de Dios con respecto a diezmar en este punto. Nadie le dijo a Abraham que diera un décimo, nadie le dijo a Jacob que diera un décimo, ciertamente no Dios. No hay una ley universal como tal afirmada en las Escrituras. Ahora, permítanme mostrarle lo que quiero decir. En Génesis capítulo 4, por ejemplo, y puede en cierta manera flotar a lo largo de Génesis conmigo si quiere. Únicamente vamos a hacer referencia a esto. Pero en Génesis capítulo 4, usted tiene la primera ofrenda. Ahora, la primera ofrenda dada a Dios fue de Caín y de Abel. Y lo interesante acerca de esto es que fue una ofrenda voluntaria. Simplemente dice en el versículo 3, en el proceso del tiempo, sucedió que Caín trajo del fruto del suelo y Abel trajo de las primicias del rebaño. Ahora, no hay mandato de que debían hacer esto. Dios no les dijo específicamente que hicieran esto, por lo menos no se registra así en las Escrituras. Me parece que simplemente en el proceso, al pasar el tiempo, sucedió que lo hicieron. Fue entonces voluntario, ¿verdad? Fue una decisión libre por su parte, voluntaria. Dieron fruto del suelo, claro, como sabemos, no era lo que había sido pedido por Dios. Sabemos que no había una ley universal de cuánto, pero aparentemente había la revelación de una ley acerca de qué, que debía haber un sacrificio animal. Pero no sabemos qué porcentaje fue en absoluto. No hay indicación de esto. Fueron motivados por su propia iniciativa, no hubo demanda, no hubo cantidad, no hubo una estipulación y no hubo una frecuencia que se les impuso. Fue totalmente voluntario. Ahora, más adelante, en el capítulo 8, tiene usted
a Noé. El diluvio pasa, capítulo 8, y Noé inmediatamente sale a presentar un sacrificio o para presentar una ofrenda a Dios. Versículo 20 dice que él construyó un altar y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Ahora aquí hay una ofrenda a Dios, de nuevo es completamente voluntaria. Noé determinó eso en su propio corazón, fue espontáneo. Usted avanza y usted llega a Abraham y usted descubre que Abraham en el capítulo 12 recibe el maravilloso llamado de Dios para ser el líder de una nación. En respuesta a eso, en el versículo 7, él edifica un altar al Señor. Y al ofrecer al Señor, ahí de nuevo no hay mandato, no hay estipulación, no hay demanda, únicamente la voluntad de Abraham en respuesta a la promesa maravillosa de Dios, conforme él le dice gracias a Dios a manera de una ofrenda. En el versículo 18 del 13 lo hizo de nuevo. Él edificó otro altar al Señor en Hebrón. Y entonces, siempre algo voluntario, nunca en respuesta al mandato de Dios. Aquí tenemos ofrenda voluntaria. Estas personas le dieron a Dios de sus propias posesiones, motivados por el amor y la gratitud, y fue totalmente espontáneo. Este es el patrón de la ofrenda voluntaria. Abraham tenía la costumbre de darle gracias a Dios, mediante ofrendas y sacrificios, como se observa en los relatos del Génesis. Estos actos reflejaban su devoción directa a Dios sin intermediarios. Sin embargo, cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, quien es descrito como sacerdote de Dios en una región diferente, esto representa una diferencia. Mientras que las ofrendas iban directamente a Dios, los diezmos fueron dados a Melquisedec, un sacerdote superior que simbolizaba la autoridad divina en la tierra. El término diezmo aparece aquí porque se le dio a un representante humano, Melquisedec, en señal de respeto y conocimiento de su posición. De este modo vemos un patrón. Si Abraham agradecía a Dios, era mediante una ofrenda, pero si el agradecimiento era a través de alguien en representación de Dios, se convertía en diezmo. Este acto destaca la autoridad de Melquisedec como una figura superior y bendecida por Dios mismo. La acción de Abraham no implica que todos deban diezmar hoy. Si prestamos atención, veremos que Abraham hizo lo que dice Pablo en la segunda carta a los Corintios 9:7, que dice que cada uno dé conforme propuso en su corazón. Asimismo lo hizo Abraham, de manera que Abraham dio no por ley, sino por gratitud, lo que propuso en su corazón, ya que no iba a dar ofrendas de sacrificio, dio diezmo. Ahora, Génesis 14:20 es la primera mención del diezmo. Y claro, usted conoce la historia. Abraham en este tiempo acababa de regresar de pelear con estos reyes, la matanza de Kedorlaomer y los reyes en el versículo 17 en el valle de Sabe, y él había sido victorioso y él se había llevado una cantidad tremenda de botín, tesoros de estos reyes que él había conquistado. Y al regresar, él se encuentra con el rey de Salem. Salem es el nombre antiguo de Jerusalén. Ahora, el rey de Salem era un hombre llamado Melquisedec, quien no solo era un rey, sino según el libro de Hebreos, también era un sacerdote. Y dice también en el versículo 18 que él era un rey y un sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, cuando Abraham ve a este hombre que representa a Dios, él quiere expresar gracias a Dios por la victoria. Entonces, ¿qué hace? Versículo 20, al final del versículo. Él le dio la 10ª parte de todo. Ahora, no dice que Dios le dijo que hiciera esto de nuevo. No es mandado que él diera un décimo. Y creo que es muy interesante saber que no necesariamente significa que él dio la 10ª parte de todo lo que él poseía. Él dio un décimo de algo que él tomó en esta batalla. Otro pensamiento. Abraham vivió 160 años. En ningún momento en las Escrituras jamás se registra antes o después de este incidente que él jamás dio un décimo. Esta es la única vez que él dio un décimo de lo que sabemos en el registro de 160 años en la tierra. Ahora eso nos indica algo, y no fue un décimo de su ingreso, y no fue un décimo anual, fue simplemente algo que escogió hacer. Ahora otro pensamiento, en Hebreos 7:2 dice que él le dio un décimo del botín, se traduce. Pero la palabra griega es acrontinian. Ahora la palabra acrón está ahí, lo cual significa el pináculo o lo de arriba. Acrontinian significa la parte de arriba del montón. Dice que él le dio un décimo de la parte de arriba del montón. Podrá significar que le dio la 10ª parte de la parte de arriba del montón. Entonces, no fue un décimo de el montón total, fue un décimo de la parte de arriba de la pila. Dice usted, ¿qué estás tratando de decir? Estoy tratando de decir que quizás lo único que le dio fue una 10ª parte de lo mejor que tenía, no una 10ª parte de todo. Si él tomó botín de los 5 reyes y sus reinos,
Un décimo de todo eso habría sido mucho para que un sacerdote lo recibiera. Quizás únicamente le dio la décima parte de la parte de arriba del montón. Pero el punto es que fue algo único. Sucedió una vez. No hay registro de que él volvió a hacer esto. Muy bien, ofrenda voluntaria, motivada únicamente por gratitud en su corazón, no demandada. Va a vivir en miseria y lo que tú no diezmas se te vaya en medicina. El diezmo no se presta. Porque hay gente que tienen un invento con el diezmo que ellos son Dios. No, pastora, yo el diezmo se lo doy a los pobres y a los necesitados, mi amor. El diablo que te metió eso en la cabeza y el pastor o la evangélica que te enseñó eso, está mal. El diezmo ni se le compra chancleta a vecino, ni se da para enfermedad, ni se le da a familia ni a indigente. Diezmo es al alfolí. Se va conmigo a Filipenses, capítulo 4, fíjense, Pablo dice, en gran manera, verso 10, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, ¿verdad? Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener necesidad, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Verso 14 dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Dice, y sabéis, verso 15, también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Ahí está, los filipenses fueron los que apoyaron al apóstol Pablo al principio financieramente para que él pudiera predicar el evangelio en esos históricos viajes misioneros. Cuando el apóstol Pablo salió a hacer sus recorridos misioneros dentro del mundo gentil, él no tenía mucho apoyo, pero había una iglesia que lo apoyaba. Para eso es la ofrenda en el nuevo pacto, para que la palabra corra y sea glorificada. La iglesia del nuevo pacto es para plantar misiones nuevas, para fundar trabajos evangelísticos, proyectos evangelísticos nuevos, para ganar almas. ¿Me está siguiendo acá? Es tristeza, y yo tengo una estadística por ahí que creo que es entre 94 y 96%, dependiendo del lugar, de la ofrenda que entra a la iglesia se queda dentro de la iglesia. Usted va a la iglesia hoy en día, a una iglesia, y todo lo que entra, 94 o 96%, se queda dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para las comodidades internas, para salarios de pastores, salario de líderes de jóvenes, salario de este y salario del otro, y para tener mejor aire acondicionado y mejores comodidades y para pagar por el techo. ¿Me está siguiendo acá? Y un poquitito, entre un 3 y un 4%, a veces se usa para algo que es fuera de la iglesia, que es evangelismo. Eso me dice a mí que todo está al revés, el sistema está al revés, hermanos. Deberíamos de ser iglesias misioneras, deberíamos estar más preocupados por invertir en el crecimiento del reino, por ganar almas y ocuparnos de los necesitados, Tampoco se le diezma de que le voy a dar mi diezmo a Pedro. El diezmo es a tu pastor o a un pastor que te haya dado cobertura. El diezmo lo reciben los pastores, no lo recibe nadie más que no tenga ese manto. Los barrios de Nueva York, el siglo pasado, cuando los negocios tenían que pagarle algún tipo de protección y ellos le daban como una cobertura de protección a los negocios. Es algo así. Eso no es bíblico, para nada. Las iglesias en el Nuevo Pacto eran iglesias autónomas que tenían gobiernos de ancianos locales. Inclusive cuando el apóstol Pablo plantó iglesias, él no las controlaba, las iglesias no le mandaban a Pablo los diezmos de la iglesia. Eso no está en ningún lugar en la Biblia. Y Pablo establecía ancianos, y esos ancianos que establecían en la iglesia eran los que gobernaban autónomamente la iglesia local. Ese es el gobierno de la iglesia. De Malaquías, ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Cierto o falso? Ahora viene la Biblia y dice, por cuanto los ladrones no entrarán, entonces el que no diezma no entra. Ya, el que no diezma no entra al reino de los cielos. El diezmo me da entrada a los cielos, el diezmo me abre los cielos, el diezmo me reprende al enemigo, el diezmo me da una bendición, el diezmo... Diezmar. Ahí hay dos preguntas. Una, ¿por qué hay que diezmar? ¿Por qué hay que diezmar? Porque el diezmo es de Dios. Pastora, diezma por conveniencia, aunque no lo quiera ver, sí. Entonces el diezmo me sirve para protección, el diezmo me sirve para bendición, el diezmo me sirve para la abundancia, el diezmo me sirve para la prosperidad. Y puedo obedecer en todo, que si no diezmo, yo no soy obediente. ¿Por qué? Porque el diezmo es de Él. Mirando las enseñanzas que dan estos hermanos, vemos que no hay una interpretación, sino una reconstrucción de los textos, ya que ellos usan un texto fuera de su contexto y con eso se inventaron un pretexto, tales como ese de que no podemos ser salvos si no diezmamos, porque el diezmo nos da entrada a los cielos, el diezmo nos trae bendición y el diezmo nos reprende al enemigo. ¿De dónde saca esto esta persona? De esta manera ellos muestran la salvación de la gracia más cerca de las obras, ya que si tengo que diezmar para poder ganarme el reino de los cielos, pues entonces el evangelio ya deja de ser por gracia y entonces comienza a ser por obras, lo que se viene convirtiendo en una herejía, porque Pablo dice
que el Evangelio no es por obra, sino por gracia. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es don de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. Es posible que alguna vez hayas escuchado sobre el diezmo aquí o en casa. Y yo aclaro siempre. Por una banda de granujas, por una banda de sinvergüenzas y canallas y vividores del Evangelio, yo nunca voy a dejar de enseñar lo que es verdad. Porque yo tuve que luchar con el prejuicio. Uy, van a pensar que quiere sacar de dinero a la gente. Por una culpa de unos cuantos sinvergüenzas que son vividores del Evangelio y timadores, yo no voy a dejar de predicar la verdad. Así que no me voy a disculpar por comunicar lo que la Escritura enseña acerca de ofrenda, los diezmos y las primicias, porque si me resulta para mí y me lo quedo para mí, es como tener la cura para el cáncer, ver que te estás muriendo de metástasis y no te digo nada. Aclaro otra vez, yo no tengo vela en este entierro. Yo no vivo ni de los diezmos ni de la ofrenda, vivo de mi oficio y de mi profesión, gracias a Dios. Ni a mí, ni a River nos beneficia en un solo centavo. Esto para que pongas tus finanzas en orden, es por tu bien y no por el mío. Hasta ahí estamos. El que se levante ahora y se va a quedar feo, así que quédense. Nuestras finanzas son la forma de hacerle saber a Dios que Él es primero en nuestras vidas. Es eso nada más, es una cuestión de corazón. No es del diezmo, las ofrendas, de qué se trata. Es dar a Dios el honor y el agradecimiento por todo lo que nos da. No se trata de porcentaje, de prioridades. Se trata de poner a Dios primero en nuestras vidas. En eso Dios es súper, ultra, mega, archi, mega, macro, celoso. Dios siempre estuvo interesado en saber si Él es primero en nuestros corazones. Es por eso que Dios siempre ha estado interesado en las primicias, en el primogénito. Él quiere ver qué está primero en nuestros corazones, siempre, siempre. No quiere estar segundo, no quiere estar tercero. Darlo primero a Dios hace que el resto sea bendecido. Entonces, cuando Él dice que diezmemos, que ofrendemos, dar siempre la primera parte, no la última. Dios dijo, cuando los hebreos tengan ovejas y las ovejas tengan sus corderos, denme el primer cordero a mí. ¿De verdad Dios va a querer un cordero, Él que los puede crear? Dios dijo, me dan el primero. ¿Por qué el primero? Porque se necesita fe para dar el primero. Se necesita mucha fe para dar el 10%, tienes que creer que va a venir otro 90%. Diezmar se trata de dar la primera décima a Dios. Si alguien dice, no, yo una vez que pago todo y si me queda doy el diezmo, no pongas un peso más porque lo estás tirando. Dar el último 10%, en lugar de dar el primer 10%, pagar gastos antes de ofrendar. Es decir, bueno, primero me voy a asegurar que tengo lo que necesito. Después, si me llega a sobrar algo, Dios te voy a honrar. ¿De verdad eso es honrar? En cambio, cuando le damos las primicias, estamos diciendo, Señor, la fe está puesta en ti. No se me gastaron nunca las sandalias, nunca se me rompieron los vestidos. Estamos diciendo, quiero darte a ti primero, tú eres lo primero en todas las áreas de mi vida. Entonces el dinero siempre nos va a poner a prueba, siempre, siempre, siempre. Por eso Jesús dijo, ¿dónde está tu tesoro? En Mateo 6:21, ¿qué está? El corazón. Una pregunta que muchas veces nos hacen en las iglesias. Ustedes saben que nosotros vamos a otros lugares y a veces hay paneles de preguntas y respuestas. Y esta es una pregunta clásica. ¿Es obligatorio para los cristianos diezmar? El diezmo pertenece a la ley mosaica. Y por favor no citen el caso de Abraham con Melquisedec o el caso de Jacob cuando dice yo voy a dar el 10% de todo. La razón por la que no debemos usar esos ejemplos es porque lo de Abraham con Melquisedec fue un caso único. La Biblia no dice que Abraham ofrendaba regularmente. Eso fue del botín de una guerra en la que Abraham estuvo envuelto. En el caso de Jacob es todavía peor, porque Jacob no le dice a Dios, yo te voy a dar el 10% de todo lo que tú me des. No, le dice, si tú me prosperas, yo te doy el 10%. Así que esos dos casos que son anteriores a la ley no lo podemos usar. Y el caso de los diezmos, en el caso de la ley mosaica, nosotros sabemos por el Nuevo Testamento que la ley mosaica pasó. Así que si tú quieres una respuesta teológica, deben los cristianos, los creyentes del nuevo pacto, diezmar. Personalmente pienso que no. No tenemos la obligación legal de dar el diezmo. Tú puedes tomarlo como una medida de referencia si tú quieres, eso es sabio, para calcular tus ofrendas regulares como punto de partida. Pero no sería un pecado si tú no diezmas. Debes ofrendar regularmente, eso sí. Si no lo haces, eso sí es un pecado. Pero no diezmar. Ahora, yo creo, mis hermanos, que la pregunta de un cristiano debería ser otra. La pregunta de un cristiano debería ser, ¿cómo puedo ofrendar de tal manera que manifiesten mi disposición de hacerlo? Y no solo en la cantidad, en mi disposición, la gracia que ha sido derramada sobreabundantemente sobre mí sin merecerla. Esa es la pregunta. Alguien ha dicho, el dador alegre es aquel cuyo corazón está completamente extasiado con la bondad y la grandeza de Dios, cuya mente está cautivada con la hermosura de Jesús, cuya alma está satisfecha con todo lo que tenemos en Él, y quien a pesar de su adversidad y desafiando toda circunstancia, se goza con un gozo inefable y glorioso. Tal es el dador al que Dios ama. Si te ha gustado el video, apóyame suscribiéndote al canal, da like y comenta. Hasta la próxima.